Vamos a ver. Tú eres blanca, sí. Bueno, vamos a ver, ¿tienes alguna fuga, un bloqueo? Ese bloqueo está en el chakra número 1, número 2, número 3. Ok, vamos a impactarlo con cargas iónicas positivas y equilibrar con cargas iónicas positivas en tu chakra número 3 también. Mantenemos estas cargas el tiempo necesario hasta que éste se haya ajustado a la normalidad. Se hayan eliminado entes parásitos elementales energéticos, se haya reparado y limpiado la red y malla de seguridad. Se haya también se haya también eh, energizado en su diámetro de vórtice óptimo y adecuado. Que así sea, así es y eso está. Ok, vamos a ver, ¿hay algún otro? Sí. ¿Tienes alguna otra fuga? ¿Algún otro bloqueo? Hay otro bloqueo. Este está en el chakra número 3, número 4, número 5, ok, el cual vamos a impactar con cargas iónicas negativas y equilibrar con cargas iónicas positivas. Mantener estas cargas el tiempo necesario hasta que este se haya ajustado a la normalidad, eliminado entes parásitos y elementales energéticos, reparado y limpiado la red y malla de seguridad. Cerrando el circuito energético, cerrando el circuito. Ok, ¿hay alguna otra fuga, algún otro bloqueo? Está en el chakra número 6, número 7. Discúlpenme. Okay. Vamos a impactarlo con carga iónica negativa y equilibrar con carga iónica positiva, equilibrando en el chakra número 3 las cargas positivas, manteniendo las cargas el tiempo necesario hasta que se haya ajustado a la normalidad. Eliminado todos los entes parásitos y elementales energéticos, reparado y limpiado la red y malla de seguridad. Que así sea, así es y hecho está. ¿Hay algún otro más? Ok. ¿Hay alguna otra fuga, algún otro bloqueo? Cerrando el circuito, ok. Tu pineal se encuentra apta y capacitada para transmitir información. Me dice que no, debido a alguna alteración, sí, celular, vascular, neuropática, estructural. Ok, esas alteraciones están en algún órgano, me dice que sí. Están en algún riñón, me dice que sí, izquierdo, derecho, en el riñón izquierdo. Ok, la pineal tiene una alteración en el riñón izquierdo. Está en la cápsula, en la pelvis, en la médula. Ok, hay alguna, hay alguno de los túbulos, sí. Está espasmado, torcido, girado, compactado, está contracturado, está compactado, está eh, presionado. Ok, para corregirlo requiere una carga bipolar, un par tramo, un par gen, un par especial. Lo impacto con cargas iónicas negativas y equilibrio con cargas iónicas positivas. Ok, vamos a ver, riñón derecho, riñón izquierdo. Mantengo estas cargas el tiempo necesario hasta que este sea ajustado a la normalidad. Ok, la final se encuentra apta y capacitada para transmitir y recibir información. Ok, ya está, perfecto. Bajando frecuencias cerebrales a menos de 8 ciclos por minuto, estado alfa. Ok, vamos a trabajar contigo. Vamos a ver, en el hígado de este organismo se detecta alguna alteración. Ok, vamos a revisarte el área renal. Me interesa el área renal. Vamos a hacerte primero un tratamiento por presión. Vamos a ver la presión hidrostática. La presión hidrostática, justo la salida del corazón en su punto sistólico presenta menos de 120 milímetros de mercurio, menos de 125, menos de 130. Ok, a la salida del corazón tienes 130, está altita. Vamos a ver la presión hidrostática en la arteria aorta superior a la salida del corazón en su punto diastólico presenta de menos de 80 milímetros de mercurio, menos de 85, menos de 80, menos de 85, 80, 81, 82, 82. ¿Ok? Vamos a ver, ¿presentas alguna alteración vascular? Me dice que sí. Es un aneurisma, trombosis, embolia, hematomas. Hay hematomas. ¿Ok? Para corregirlo requiere una carga bipolar, un par tramo, un par gen. Tratamiento, un par gen. Ok, impacto en este punto. La arteria aorta con cargas iónicas negativas y equilibrio.
en el ombligo con cargas iónicas positivas. Mantengo estas cargas el tiempo necesario hasta que la arteria aorta haya vuelto la presión sanguínea en su punto sistólico a la normalidad. Que así sea, así es, y hecho está. Okay. ¿Requieres algún otro más? Esto te lo causó un patógeno energético, una emoción, la tristeza. Ok, la cual borramos al cero menos cero infinito, al 100% del tiempo y tiempo infinito. Lo borro de esta vida y todas las vidas de tu existencia. ¿Hay algún otro más? Ok, ¿algún otro punto teológico, algún otro punto de tratamiento? Me dice que no. Ok, vamos a preguntar otra vez la presión arterial, ok, justo a la salida del corazón en la aorta superior, en su punto sistólico alcanza menos de 120 milímetros de mercurio, menos de 125, 120, 121. Ya se regularizó. Ok, seguimos entonces. La presión arterial en la arteria aorta antes del tronco brachiocefálico presenta en su punto sistólico menos de 120 milímetros de mercurio, 120, 119. Ok, ok, antes del tronco brachiocefálico. 119, a 118.5, 119. Y entonces la presión hidrostática en la arteria aorta antes del tronco brachiocefálico en su punto diastólico presenta entre 80 y 85, 80, 81, 82 milímetros de mercurio. ¿Ok? De todas maneras le pregunto, ¿está presentando alteración vascular? Me dice que no. Ok, vamos a preguntarle. Parece que ha tenido dolores de cabeza. Entonces, vamos a preguntarle por los otros puntos para mí importantes. Vamos a ver la arteria carótida, ¿ok? La presión hidrostática en la arteria carótida, ¿ok? Carótida externa e interna, ¿ok? Derechas. Ok, la presión hidrostática en la arteria carótida externa, en su punto sistólico presenta menos de 120 milímetros de mercurio, menos de 125, menos de 130, 125, 126, 127. Pues por eso los dolores de cabeza, señora Blanca, vamos a ver. Y la presión hidrostática de la arteria carótida externa derecha en su punto diastólico está entre 180 y 185 milímetros de mercurio. 180, 180, 81, 82, 83. Entonces aquí estamos de seguro teniendo una situación vascular, ¿ok? Se trata de alguna hemorragia, de un aneurisma, trombosis, hematoma, embolia, edema, está edematizando, probablemente tenga inflamación de piernas o de pies, ¿ok? Vamos a ver, para su tratamiento requiero eh, una carga bipolar, un par tramo, un par gen, un par especial, una carga negativa, una carga positiva. ¿Cuántas? Una, dos, tres cargas positivas. Impacto con cargas iónicas positivas, la arteria carótida externa derecha. Mantengo estas cargas el tiempo necesario hasta que la alteración vascular edémica sea liberada en forma total y completa de este organismo. Vuelvo a impactar con cargas iónicas positivas en la arteria carótida externa derecha el tiempo necesario hasta que ésta sea corregida en forma total y completa. Que así sea, así es. Vuelvo a impactar con cargas iónicas positivas en la arteria carótida externa derecha hasta que ésta sea corregida en forma total y completa y sea eliminada la edema. Preguntamos otra vez, la presión hidrostática en la arteria carótida externa derecha en su punto sistólico presenta 120 milímetros de mercurio, menos de 120, menos de 125, 120, 121. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a ver entonces la arteria carótida interna derecha, arteria carótida interna derecha. Interna derecha en su punto sistólico, ok, la presión hidrostática en su punto sistólico presenta entre 120 y 125 milímetros, más de 125,
Más de 130, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 130 y medio. Ok, está altita, por eso lo que está pasando. Ok, la presión hidrostática de la arteria carótida interna derecha en su punto diastólico presenta menos de 85, menos de 80, 80, 81, 82. Ok, está sobre 82. Entonces le pregunto que si tiene una alteración vascular, tiene hemorragia, tiene aneurisma, trombosis, embolia, tiene émbolos. Ok, vamos a liberarlos por medio de una carga bipolar par trauma con un par trauma como tratamiento. Ok, impactamos con cargas iónicas negativas directamente en la arteria carótida interna derecha. Ok, y vamos a equilibrar con cargas iónicas positivas en el riñón derecho, riñón izquierdo. Ok, mantenemos estas cargas el tiempo necesario hasta que los émbolos hayan sido pulverizados en forma total y completa, se hayan dividido, se hayan separado, se hayan pulverizado en la mínima cantidad posible para que puedan ser disueltas y diluidas a través del flujo sanguíneo. Que así sea, así es, y eso está. Esto lo causa un patógeno, un efecto de chakras, emociones, trauma externo, sobreesfuerzo, toxicidad. Es una toxicidad interna, externa, una toxicidad patógena, es interna. Ok, de las vías linfáticas, o de las vías sanguíneas, de las vías sanguíneas. Ok, perfecto. Ya, entonces preguntamos ya por la arteria carótida externa eh, y, y la interna derecha. Ahora vamos a preguntar por la carótida externa e interna izquierdas. Entonces, carótida externa izquierda y la interna izquierda. Ok. Vamos a ver la presión hidrostática de la arteria carótida externa izquierda, en su lado izquierdo, en su punto sistólico presenta menos de 120 milímetros de mercurio, menos de 125, 120, 121, 122. Un poquito altita. Ok, y vamos a preguntar la presión hidrostática de la arteria carótida externa izquierda en su punto diastólico presenta menos de 80, menos de 85, 80, 81, 82, a 122 sobre 82. Ok, le pregunto que si tiene alguna alteración cerebrovascular que yo deba identificar, me dice que sí, espasmos, edemas, embolias, hematomas, aneurismas, son aneurismas. Ok, para corregirlo requiere una carga bipolar, un par tramo, un par gen. Impactamos la arteria carótida externa izquierda con cargas iónicas negativas y vamos a equilibrarla con cargas iónicas positivas en tu gen ombligo. Mantengo estas cargas el tiempo necesario hasta que éste sea totalmente restaurado, reparado y regenerado. Ok, ahora preguntamos por la arteria carótida interna izquierda. En su punto sistólico presenta entre 120 y 125, 120, 121. Ok, y pregunto la presión hidrostática de la arteria carótida interna izquierda en su punto diastólico presenta entre 80 y 85 milímetros de mercurio, 80, 81, 82. Ok, perfecto. Entonces estaba en la externa izquierda, es donde estaba teniendo más alta presión. Vamos a preguntar entonces por la subclavia derecha, subclavia izquierda. Ok, ok, ahora vamos a preguntar por la presión hidrostática en la arteria, en la arteria aorta inferior, en la parte que empieza a bajar antes de la bifurcación celíaca del tronco celíaco. ¿Presenta alguna alteración vascular? Me dice que sí. Entonces vamos a hablar de la presión hidrostática de la arteria aorta inferior antes de la bifurcación.
Antes de la bifurcación de la arteria celíaca. Ok, en su punto diastólico presenta entre 120 y 125, 120, 121, 122. Ok, y la presión hidrostática de la arteria carótida antes de la bifurcación con la arteria celíaca presenta menos en su punto diastólico entre 80 y 85 milímetros de mercurio, entre 85 y 90, 85, 86, 87, 88. Está 122 sobre 88. Entonces le pregunto que si tiene alguna alteración vascular que yo deba identificar. Me dice que sí. Hay ese espasmo, ese edema, esa embolia, es alguna trombosis, hematomas, aneurismas, aneurisma. Ok, este aneurisma lo puedo corregir con una carga bipolar, con un par trauma, con un pargen. Generalmente el pargen está haciendo las funciones de corrección aquí. Este es su tratamiento. Impacto la arteria aórtica inferior antes de la bifurcación con cargas iónicas negativas. Ok, y voy a impactar con cargas iónicas positivas en tu gen ombligo. Ok, mantengo estas cargas el tiempo necesario hasta que este sea totalmente restaurado, reparado, a llegar a los puntos correctos, precisos y exactos de la normalidad de esta arteria. Que así sea, así es, de hecho está. Ok, vamos a checar que si la arteria aorta inferior antes de la bifurcación de la arteria celíaca en su punto diastólico presenta entre 80 y 85, 80, 81. Ok, perfecto. Vamos a ver en la bifurcación. Vamos a checar en la arteria celíaca. Ahorita lo checamos antes de la bifurcación. Con la arteria celíaca vamos a tomar ahora la arteria celíaca. La arteria celíaca en su punto sistólico presenta entre 120 y 125, 120, 121, 122. Ok, la arteria celíaca presenta 122 en el punto sistólico. Y la presión hidrostática en la arteria celíaca en su punto diastólico presenta entre 80 y 85, 80, 81, 82, 83, 84 sobre 84. Ok, le preguntamos si hay alteración celular, vascular, hay hemorragias que estén trabajando, aneurisma, trombosis, hematoma. Hematomosis. Ok, le pregunto que requiere para su tratamiento una carga especial, osteopatía, transferencias energéticas leucocitarias, presenta par trauma, con un par trauma como tratamiento. ¿Ok? Vamos a impactarlo entonces con cargas iónicas negativas. La arteria celíaca la impactamos y equilibramos con cargas iónicas positivas en el riñón izquierdo. Mantenemos estas cargas el tiempo necesario hasta que la presión hidrostática diastólica de la arteria celíaca en su punto diastólico elimine totalmente la hematomatosis. Que así sea, así es y eso está. Esto lo causó un patógeno energético emocional, ¿ok? La desprotección, ¿ok? Borramos la desprotección al cero menos cero infinito, al 100% del tiempo y tiempo infinito. Esta vida y todas las vidas de tu existencia, ¿ok? Vamos a ver dentro, después de la arteria carótida, le preguntamos que si debo verificar la arteria gástrica, hepática, esplénica, ¿ok? Pancreática, ¿ok? Checamos la arteria mesentérica superior, mesentérica inferior, arterias renales, arteria renal derecha, arteria renal izquierda. Ok, la arteria renal izquierda, en este caso vamos a preguntar entonces qué es la presión hidrostática. Vamos a checar si hay algo antes de la bifurcación hacia la arteria renal izquierda. Ok, nos preguntamos entonces por la arteria aorta antes de la bifurcación con la arteria renal izquierda en su punto sistólico presenta menos de 120, menos de 125, 120, 121. ¿Ok? La renal izquierda antes de la bifurcación
con la arteria renal izquierda, ¿ok? La que va hacia su riñón izquierdo. Entonces, que te entra entre 120, 125, 120, 121, 122. ¿Ok? Vamos a preguntar la presión hidrostática de la arteria renal izquierda, de la arteria aorta antes de la bifurcación con la arteria renal izquierda en su punto diastólico. Presenta entre 80 y 85, entre 85 y 90, 85, 86, 87. Tiene 122 sobre 87. Le preguntamos si tiene una alteración vascular, espasmos, torcidos, edemas. Vamos, hay situaciones neuropáticas que estén interviniendo, sobre todo estructurales, hay alteración estructural. Esta arteria se encuentra espasmada, torcida, girada, compactada, contractada, con hiperplasia, con hipoplasia, no. Entonces se encuentra con espasmo, con edema, con embolia, con hematoma. Ok, para corregirlo requiero una carga bipolar, un patrón, un pargen. Ok, vamos a ver un pargen. Vamos a impactar la arteria renal, la arteria aorta antes de la bifurcación hacia la arteria renal izquierda. La impacto con cargas iónicas negativas, ¿ok? Y la voy a impactar con cargas iónicas positivas en su geno ombligo. ¿Ok? Mantengo estas cargas el tiempo necesario hasta que ésta sea restaurada, reparada y regenerada a su punto diastólico correcto y preciso dentro de la normalidad. Que así sea, así es y eso está. Me pregunto si esto es un problema patógeno, energético, emocional, trauma externo, sobreesfuerzo. Sobreesfuerzo yo creo que por tu trabajo. ¿Ok? Ahora sí me voy directamente a la arteria renal izquierda. ¿Ok? Ya sé que en la bifurcación está habiendo problemas. Entonces le pregunto si en la arteria renal izquierda, en la arteria renal izquierda se presenta en su punto sistólico una presión entre 120 y 125, 120, 121. Ok, la presión de la arteria renal izquierda en su punto diastólico presenta entre 80 y 85, 80, 81, 82 milímetros de mercurio. Ok, no está alta. Ok, vamos a preguntar por la arteria renal derecha. En su punto sistólico está entre 80 y 85, entre 85 y 90, 85, 86, 87. Aquí sí la sistólica está en 87. Y la presión hidrostática de la arteria renal derecha en su punto sistólico presenta entre 120 y 125, entre 100, menos de 120 milímetros de mercurio, 129, 110, 120, 119, perdón, 119 sobre 87. Este 87 está alto, le pregunto que sí. ¿Tiene alguna alteración vascular? Me dice que sí, es hemorragia, es aneurisma. Has estado batallando con muchos problemas de presión. Ok, vamos a ver. Mantengo una situación de impactación basado en un tratamiento bipolar, trauma gen, especial, cargas negativas, cargas positivas. ¿Cuántas? Una, dos cargas positivas. Ok, impactamos con cargas iónicas positivas en la arteria renal derecha. Mantenemos estas cargas el tiempo necesario hasta que la alteración de aneurisma sea liberada y eliminada de este organismo. Que así sea, así es, ya hecho está. Y vuelvo a impactar con cargas iónicas positivas, manteniendo estas cargas el tiempo necesario hasta que la aneurisma sea liberada y eliminada de este organismo. Que así sea, así es, ya hecho está. ¿Hay alguna otra más? La causa fue un patógeno energético, emocional, trauma, toxicidad, toxicidad en las vías, toxicidad interna, me dice que sí, por las vías linfáticas, por las vías sanguíneas. Y ya lo estamos viendo por qué. ¿Ok? Vamos a checar las arterias mesentéricas inferior, presenta alteración, o la arteria ilíaca, antes de su bifurcación en la arteria ilíaca común, la arteria ilíaca común derecha, de izquierda, en la arteria ilíaca común derecha parece que está teniendo algún problema la arteria ilíaca, aquí la vamos a anotar, la arteria ilíaca común derecha, yo creo que tenía problemas y dolor en tu pierna derecha. Ok, la arteria ilíaca común derecha
La presión hidrostática en su punto sistólico presente entre 120 y 125, 120, 121, 122 milímetros de mercurio. ¿Ok? Y vamos a preguntar por la arteria, la misma arteria ilíaca común derecha en su punto diastólico presenta entre 80 y 85, 85 y 90. 80 sobre 87. ¿Ok? Está presentando una alteración vascular, aneurisma, hay edema, trombosis, hematoma, aneurisma, aneurisma. ¿Ok? Para corregirlo requiere una carga bipolar, un patrón, un par gen. ¿Ok? Impacto con carga iónica negativa en la arteria ilíaca común derecha y el equilibrio con cargas iónicas positivas en tu gen ombligo. Mantengo estas cargas el tiempo necesario hasta que eh, la presión hidrostática en su punto diastólico sea corregido en su punto medio correcto y normalizado. Que así sea, así es, y eso está. ¿Hay algún otro punto que yo deba tratar? A ver, checando la arteria esplénica, la hepática, pancreática, gástrica. Ok, ¿hay algún otro punto que yo deba tratar de presión arterial? No me está saliendo. Vamos a preguntarle por subclavia derecha, subclavia izquierda, el tronco brachiocefálico, el mero tronco brachiocefálico me está pidiendo. Ok, vamos a ver en el tronco brachiocefálico. Ok, esto genera dolores de cabeza por lo regular. En el tronco brachiocefálico. Ok, en el tronco brachiocefálico antes de la subclavia derecha. Ok, en su punto sistólico presenta entre 100 y 125, 120, 121, 122, 123, 123, está altita. Ok, vamos a ver la presión hidrostática en su punto diastólico del tronco brachiocefálico antes de la subclavia derecha. En su punto diastólico presenta entre 180 y 100, entre 80 y 85, 85 y 90, 85, 86, 85, 86 sobre 86. Fíjate cómo está aquí. Complicado. ¿Presentas alguna alteración vascular? Sí. Ok. Es H, es EMA, es EMBU, EDE, espasmo. Hay un espasmo. Ok. Vamos a ver, para tratarlo requiero cargas bipolares, par trauma, par gen, Pargen, que es súper restaurador el Pargen. Ok, impactamos entonces la arteria del tronco brachiocefálico, antes de la subclavia derecha con cargas iónicas negativas y voy a equilibrar el ombligo con cargas iónicas positivas. Mantengo estas cargas el tiempo necesario hasta que totalmente sea ese espasmo eliminado, liberado de este organismo de forma total y absoluta, que así sea, así es y hecho está. Preguntándole por la situación patógena, energética, emocional, traumas, toxicidades, hay cuestión metabólica, iatrogenias, hormonales, ambientales, cuestión de ambiental, ¿ok? Aquí no puedo hacer nada. ¿Algún otro punto que yo deba tratar? Bueno. Pues esto quería tratarte, Blanca, tu presión, para ver cómo andamos. Y Dios mediante mañana voy a hacerte una revisión renal completa, ¿ok? Vamos a revisar todos los puntos, inclusive las situaciones vasculares que tienes en tu hígado para ver si hay alguna situación que no te esté ayudando, sobre todo, pues mm, yo creo que nos podemos ir por la situación de la renina, sí, la renina aldosterónica, yo creo que ahí está, no está mandándonos una regulación correcta de la presión y vamos a ver cómo salimos en eso mañana, ¿ok? Un abrazote. Gracias, muy amables.